Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, demos una alabanza al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo quiero que en esta noche le damos la palabra del Señor. El tiempo ha transcurrido. Y bueno, hoy estamos en celebración, un día muy especial para la iglesia en este lugar. Pues hermano, hoy estamos celebrando el Día del Pastor y de la Familia Pastoral. Amén. Bueno, yo no sé si usted ha notado, hoy hay una decoración por aquí. Y de verdad que hemos querido hoy hacer un reconocimiento póstumo a nuestro pastor, al hermano Artemo, a la hermana Yolanda, a su esposa, a su familia. Y bueno, queremos hoy tomar unos textos de la palabra de Dios para referirnos a este trabajo tan importante que el hermano hace en esta congregación. Yo quiero que todos juntos leamos la Biblia, por favor póngase en pie un momentico. Y quiero que leamos unos textos que están en San Juan, capítulo número 1, verso número 6, verso número 7 y también verso número 8. Tomamos lectura allí de la palabra de Dios. Evangelio del Señor Jesucristo según Juan, capítulo número 1, verso número 6. Juan, capítulo 1, verso número 6 al verso número 8. Bueno, ya lo tienen todos. Vamos a leer estos textos. Y dice la Biblia en San Juan 1, versos 6, 7 y 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Escuche bien, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, le vemos unas palabras de oración en esta hora. Quedan unos pocos minutos, pero vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos permita entender algo bien especial en esta noche. Señor Jesús, en esta hora delante de tu presencia estamos. Invocamos su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, en esta noche para pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos permitas entender un mensaje en esta hora, Señor, que pueda ser de mucha bendición para la vida de nuestros hermanos, para la vida de nuestros pastores en este lugar, Señor. Y que abras tú el entendimiento de cada uno de los presentes para comprender las Escrituras en esta noche para la gloria de su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Hermano, tome asiento, tenga la amabilidad. Y bueno, yo quiero hoy tomar estos textos para que entendamos tres puntos bien importantes o tres características acerca del pastor. Mi intención no es hoy predicarle al hermano Artemo, porque yo sé que el hermano Artemo es entendido en la palabra y es un hombre que tiene más de 30 años de ministerio. Mi intención más bien en esta noche es que la iglesia pueda entender, hermano, que tener un pastor es una bendición. Hay lugares donde la gente pide que por favor les envíen a un pastor. Y hemos escuchado los mensajes misioneros donde aclaman, hermano, en lugares en África, en lugares en Oceanía, en Asia, donde le piden a la iglesia pentecostal que envíen un pastor. Hermano, pero nosotros tenemos una bendición grande, tenemos un pastor, tenemos una congregación. Para entender esto, hermano, en estos textos que leíamos de San Juan capítulo 1, podemos ver tres puntos importantes. Número 1, que el pastor es un ser humano. Bueno, usted no dice amén, pero yo creo que es verdad. Hermano, el pastor es un ser humano. Número 2, que el pastor es un hombre enviado de Dios. Y número 3, entendemos que el pastor es un hombre que trae un mensaje para la iglesia donde ha sido enviado. Por eso vamos a ver estos tres puntos muy importantes. ¿Sabe que viendo la definición de pastor a través de la palabra de Dios y a través de los diccionarios, un pastor es una persona que tiene un oficio y ese oficio es guardar y guiar y apacentar a unas ovejas? Para nosotros esto de la labor pastoral no es algo nuevo porque entendemos a través de la palabra qué es ser pastor de ovejas, ¿cierto? La Biblia nos habla de varios pastores de ovejas, uno de los más importantes o primeros en la Biblia, ¿quién fue? Un hijo de Adán y Eva, ¿cómo se llamaba? Abel, era pastor de ovejas. También encontramos en la Biblia un hombre muy conocido como pastor de ovejas, que todo el mundo lo ha distinguido, que es un hombre llamado David. David era pastor de ovejas. Es más, David dentro de sus salmos escribe el salmo número 23, que algunos le han llamado, aunque dice Jehová es mi pastor, algunos de esos salmos, los teólogos del salmo 23, lo han llamado el salmo de la oveja, porque David, aunque era un pastor, él en ese salmo no se presenta como pastor, sino como oveja.
¿Sabe que para entender esto entonces debemos entender, número uno, que el pastor es un ser humano? Cuando usted lee San Juan capítulo número 1 se dará cuenta que comienza la Biblia a hablar del Señor Jesús diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Por eso cuando la Biblia llega al verso número 6 ya no habla del Señor que es Dios, sino que habla de un hombre. Y hablando de Juan, la Biblia comienza diciendo, ¿hubo un qué? Un hombre. ¿Sabe que esa palabra hombre se refiere a un ser humano, a una persona común y corriente? A una persona con cualidades, pero también con ¿qué? Con defectos. A una persona que a veces está alegre, pero también a veces está triste. Que a veces tiene aciertos, pero también tiene desaciertos. Que a veces tiene una vida espiritual alta, pero también tiene bajas. Hermano, vea qué bueno que entendamos hoy. Hoy no vengo a hacer una apología en defensa del hermano Artemo, porque él no necesita que yo lo defienda. Hoy quiero hablarle de lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que el hombre de Dios es un ser humano. Un ser humano que a veces está triste, pero a veces está alegre. Y qué bueno que entendamos que como seres humanos cometemos errores, que como seres humanos también tenemos aciertos. ¿Sabe que alguna vez escuchaba una anécdota de un pastor que decía que alguna vez él se enfermó de dolor de cabeza? Y cuando se iba a tomar una pasta para el dolor de cabeza, un niño le dijo, pastor, ¿usted por qué toma pastas? Y él le dijo, oiga, porque es que tengo un dolor de cabeza. Y dijo, ¿y no ha orado? ¿Usted es pastor y no ha orado? No, hermano, porque debemos entender que él también es un ¿qué? Un ser humano. A veces creemos que el pastor es un superhombre, que el pastor por la posición espiritual que tiene, entonces tal vez tiene que responder en todos los ámbitos o todas las áreas. No, hermano, usted y yo también cometemos errores. Usted y yo a veces no queremos venir al culto. Bueno, solo le pasa al hermano David. Hermano, hay días que uno no quiere venir al culto. Pero sabe que hoy entendemos a través de la palabra esa posición tan importante, que al pastor sí le toca venir al culto. Está enfermo o no está enfermo, tiene que abrir la iglesia. Esté con debilidades o tal vez tenga alegrías, tiene que venir a predicar la palabra. Hermano, por eso debemos entender que él es un pastor, pero también un ser humano. ¿Sabe que esto ha hablado al Señor Jesús? Porque hay gente que malos y sí y malos y no. Si el pastor predica largo, dicen, oiga, ese pastor predicó muy largo. Pero si predica 15 minutos, dice, ese pastor no predica nada, predica solamente 15 minutos. Malo si se alarga, pero malo también si predica poco. ¿Sabe que el Señor se enfrentó a esta situación? Y él una vez le dijo, por allá en Mateo 11:18, la Biblia dice, que una vez le dijo a los hombres que lo criticaban, que Juan había venido y él no comía ni bebía. ¿Y sabe qué decían de Juan porque él no comía ni bebía? Que era un endemoniado. Decían, tiene demonio. Pero él mismo dice, pero vino el Hijo del Hombre que come y que beben, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Juan, que era un hombre solitario, Juan el Bautista, Juan que tal vez no iba y se sentaba a la mesa con muchos a comer y a compartir, lo criticaban por eso. Pero entonces el Señor sí comía y tomaba vino y se sentaba con mucha gente a compartir, y también era criticado por eso. Hermano, el hombre de Dios también comete errores, también falla, también tiene debilidades. La Biblia nos habla del profeta que oraba y hacía descender ¿qué? Fuego del cielo. La Biblia nos habla del profeta que oraba y llovía, y oraba para que no llovía y no llovía. Y la Biblia hablando del profeta Elías dice Santiago que era un hombre sujeto a ¿qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, ¿sabe que cuando fue el profeta Samuel, el hombre de Dios, porque le estoy hablando del profeta, el gran profeta Samuel, sacerdote, cuando fue a ungir a David, ¿qué pasó? Hermano, se equivocó, cometió un error. Cuando vio a Eliab, creyó que el ungido de Jehová, ¿quién era? Eliab. Y luego vio a Abinadab y creyó que era Abinadab. Hermano, pero después de un tiempo entendió que no eran ellos, que era David. Pero entonces el hombre de Dios también se equivocó. Número 2, hermano, el hombre, aunque el ser humano, aunque el pastor sea un hombre, un ser humano, era un hombre, dice la Biblia de Juan, había un hombre. Número 2, debemos entender que aunque sea un hombre, es un hombre enviado de Dios. Es un hombre enviado de Dios. Por eso un hombre enviado de Dios merece respeto. Por eso un hombre enviado de Dios merece que se le tenga en cuenta. Por eso un hombre que es enviado de Dios merece que le reconozcamos que es un hombre que viene de parte de Dios.
¿Sabe que a nosotros como hijos nos pasan cosas muy especiales? A mí me pasa muchas veces. Cuando yo estaba pequeño, un poco más joven, mi mamá me decía, no haga esto y no haga aquello. ¿Y qué pasaba? Eso sucedía. ¿Sabe que en la tarea pastoral también sucede de la misma manera? Porque Dios derrama en la vida de aquellos hombres, de los ministros, de los pastores, discernimiento. El Señor derrama en sabiduría de Dios. ¿Sabe que la Biblia, hablando de esto, hermano, el ministerio pastoral no es algo que escoja el hombre? Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas en donde trabajo, donde he estudiado, y le dicen a uno, no, qué bueno volverse rico. Si usted abre una iglesia y se vuelve pastor y se vuelve millonario. Y yo lo reto, yo le digo, bueno, si es tan fácil, ¿por qué usted no abre una iglesia y se vuelve pastor? Si es tan fácil. Hermano, ¿sabía usted que la profesión pastoral es una de las 4? Está dentro de las 4 más complicadas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que ser esposo, porque el pastor tiene que ser padre. Y no solamente hablo en el ejemplo del hermano Artemo, de los que ha tenido con la hermana Yolanda, sino padre de cada uno de nosotros. El pastor tiene que ser amigo, el pastor tiene que ser compañero, el pastor tiene que ser amigo, hermano, y una cantidad de cosas que tiene que ser hasta psicólogo, aunque no tenga un título profesional de psicólogo. Tiene que dar consejería. Entonces, hermano, la labor pastoral no es una labor fácil. A veces la gente dice, oiga, vemos al pastor en el carro y vemos al pastor en la camioneta y vea qué buena casa tiene el pastor. Hermano, pero no saben cuando él salió del ministerio qué cosas tuvo que dejar. Yo conozco hombres, pastores en este momento que dejaron sueldos de millones, sueldos de 15, 20 millones de pesos en petroleras, eran médicos, abogados y dejaron sus empresas por irse a ganar menos de un salario mínimo. Pero ¿sabe que eso la gente no lo ve? La gente solamente ve la parte cuando ven la bendición, pero cuando tuvieron que aguantar hambre, cuando tuvieron que andar por los campos sin zapatos, y yo estoy seguro que aquí hay un hombre que vivió ese proceso. Yo sé que el hermano Artemo vivió esa situación. Hermano, ahora cuando lo vemos que el Señor los ha bendecido, entonces mucha gente los critica, pero no entendemos el proceso que han vivido en las manos de Dios. ¿Sabe que este proceso pastoral no es algo que entonces el hombre escoja, sino que viene de parte de Dios? Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, y él mismo, o sea, hablando de Cristo, de Dios, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores. ¿Y sabe para qué Dios establece pastores en una congregación? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, si algo debemos entender es que el pastor es un hombre ungido y enviado de Dios. ¿Sabe que si de algo tenía temor David era de meterse con Saúl? Hermano, vea, Saúl le tiró la lanza y no se la tiró para que la cogiera ni porque jugara con él. Le tiró la lanza para traspasarlo, para matarlo. Y tan duro se la tiró que la Biblia dice que esa lanza quedó incrustada ¿dónde? En una pared. Y Saúl lo perseguía, lo buscaba. Estaba en todas partes queriéndole quitar la vida. Pues sabe que un día Dios se lo puso en bandeja de plata. A su peor enemigo Dios le puso en bandeja de plata. A este hombre llamado Saúl lo puso en bandeja de plata. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que los que estaban con David le querían echar mano y lo querían matar. Y David no los dejó. ¿Sabe por qué? Porque me gustan las palabras de David. Dice la Biblia por allá en 1 Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres David: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Hermanos, recordemos que Saúl ya había sido desechado. Que Saúl, tal vez el Señor ya lo había hecho a un lado y ya lo había ungido como rey a David. David hubiera podido decir, no es que yo soy el ungido y este puesto es para mí, venga para acá papito, yo le quito. No, la Biblia dice que él le respetó la vida porque él tuvo temor de meterse contra el ungido de Jehová. Hermano, vea, uno de los peores errores que puede cometer un ser humano es meterse con un hijo de Dios. Y permítame, se lo digo de esta manera, meterse con un cristiano, con un creyente, hermano. Usted no sabe en qué problema se está metiendo esa persona. Por eso la Biblia nos invita diciendo que no nos venguemos, que no busquemos venganza, sino que Jehová peleará por vosotros. Hermano, dígame una cosa, el que se ha metido con usted la ha llevado, mejor dicho, ha llevado el bulto, ¿sí o no? Hermano, yo lo he experimentado.
El que se ha metido con uno, hermano, le ha ido mal, le ha ido requete mal. Se imagina el que se meta con un pastor. Hermano, por eso David la tenía clara y decía, guárdeme el Señor de meterme o matar o quitarle la vida al ungido del Señor. Hermano, número 3, y con esto termino. Bueno, ¿cuál era el primero? ¿El pastor es qué? Un ser humano, porque la Biblia dice un hombre enviado de Dios. Número 2, el pastor es un hombre enviado de Dios. Y número 3, el pastor tiene un mensaje para cada iglesia donde ha sido enviado. Hermano, ¿sabe que cuando el Señor permite que un pastor llegue a una congregación? El mismo hermano Artemo hace un momento nos pedía que oráramos por nuestros directivos que van a ser posesionados. Hermano, eso no va a ser fruto de la casualidad. Yo estoy seguro que cuando Dios pone un hombre en un cargo y cuando Dios lo ha puesto a usted a servir en un comité, hermano, es la voluntad de Dios. Es porque Dios sabe que usted debe estar ahí para hacer un trabajo y una misión especial. Por eso la Biblia, hablando de Juan, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que cada pastor en una congregación cumple una misión. Por eso no es justo que los comparemos. No es que el pastor anterior los domingos le regalaba dulces a los niños y galletas. Y este que vino, no, ya no da galletas. No es que el pastor anterior sí visitaba, este no visita. Y hermano, hay un problema grave. Si se la pasa visitando, entonces dicen, el pastor se la pasa metido en la casa de los hermanos. ¿Sí o no? Y si le recibe, dice, el pastor come, ese pastor come mucho. Pero si no le recibe, dice, el pastor es vanidoso, no recibe nada. Hermano, estamos en esa situación. ¿Sí o no? Hermano, es la verdad. A veces hablamos de más, pero no entendemos que hay un ser humano, que Dios lo ha enviado y que tiene una misión. Hermano, vea, el ministerio pastoral tiene una altura tan grande que cuando el Señor le habla a las 7 iglesias en el Apocalipsis, ¿recuerda usted? En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, la Biblia dice siempre en el encabezado que el Señor habla a esas iglesias, dice mensaje a las 7 iglesias, y comienza la iglesia en Éfeso diciendo, escribe al ángel. A veces leemos mal, a veces leemos escribe el ángel, no. La Biblia dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y de la misma manera la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de esa manera la Biblia dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, a la iglesia en Filadelfia, a la iglesia en la Odisea. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que la Biblia reconoce que el pastor, que es la cabeza principal de la congregación, delante de Dios es como si fuera un ángel. Por eso esa canción, hermano, que cantan, me gusta una canción antigua, ¿sí o no? Dice, ese ángel es mi pastor. Hay una canción, creo que es de los Devias, de los voceros, que habla de esa parte. Hermano, porque la Biblia lo compara a un ángel, al representante de Dios en cada congregación. ¿Sabe que en el caso de Juan, la Biblia dice que Juan no descansó hasta cumplir la misión? Y aunque a Juan lo llevaron encarcelado, y aunque a Juan lo llevaron a la cárcel, él estando preso mandó a preguntar. ¿Y qué mandó a preguntar Juan? Pregúntenle a ese Jesús, pregúntenle por favor. Hermano, y vea dónde está la parte humana, que es lo que yo quiero que usted entienda en esta hora. El mismo Juan, cuando vio a Jesús que venía al Jordán, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. Pero sabe luego el mismo Juan tiene que estar encarcelado y ya lo iban a decapitar, darse de una manera y de otra que realmente ese sí era el Cristo. ¿Y qué mandó a preguntar? ¿Qué mandó a preguntar? Oiga, pregúntenle si Él es o esperamos a otro. Pues ¿sabe qué dijo el Señor? Díganle a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan y que a los pobres les es predicada la palabra. Hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Que cuando el pastor es un ungido de Dios, hay respaldo. Las almas se arrepienten, las familias se restauran y los hombres vienen al conocimiento de la verdad. Hermano, ¿sabe qué tiene un pastor? ¿Sabe qué tiene un pastor? Sensibilidad. Por eso la Biblia presentándonos a Cristo como el pastor, porque la Biblia habla de Cristo como el príncipe de los pastores. Pues la Biblia hablando de Cristo dice que cuando vio las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Ve, a veces nosotros no entendemos cuando el pastor tal vez no banquea a alguien o lo banquea y luego al tiempo le pone el cargo. Es que si yo fuera el pastor yo lo hubiera puesto 2 años en disciplina.
Hermano, muchos dicen, es que si yo fuera el pastor ni siquiera lo dejaría de entrar a la iglesia. Hermano, muchos han pensado de esa manera. No es que si yo fuera el pastor ni siquiera lo pasaría a recoger ofrenda. Hermano, pero no entendemos que el ministerio pastoral viene consigo algo muy especial, que es la compasión y la misericordia. Hermano, yo estoy seguro que si un pastor no tiene misericordia y compasión, no sirve para ser pastor. Y esto lo digo con respeto del hermano Artemo, porque yo sé que él es un hombre misericordioso. Hermano, por eso Jesús tuvo, al ver las multitudes que tuvo, hermano, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen que no tienen un pastor. Hermano, entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros como ovejas? Porque le estoy predicando a la iglesia. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Pues la Biblia dice en Hebreos 13:7, donde la Biblia habla del deber del cristiano. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Hebreos capítulo número 13, verso número 17 dice, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Hermano, por eso debemos ser muy temerosos de Dios cuando hay una advertencia de parte del pastor. Cuando en una dominical se predica esto o aquello, hermano, debemos prestar mucha atención. Y la Biblia dice, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. Y sujetaos, póngalo hermano Edwin, con este término, verso 13 de Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Hermano, vea, lo que nosotros no entendemos, el pastor, ¿por qué se mete en mi vida? Y algunos dicen, a ese señor, ¿qué le interesa? Un día llegó el pastor, bueno, visitaron una casa pastoral y salió el niño y llegó y dijo, llegó el viejo gordo ese, papá. O sea, ¿qué quiso decir el niño? Pues que en la iglesia, bueno, menos mal que el hermano Artemo no está gordito. Oiga, llegó el viejo gordo ese. ¿Qué asumió el pastor? ¿Qué asumió? Hermano, que hablaban mal de él, que hablaban de él, que era el viejo gordo ese. Hermano, vea, créame que ellos se merecen respeto. Y la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, ¿por qué? Por vuestras almas, ellos velan, ellos oran por ti. Si usted se va para otra congregación, hablo del que va a otra congregación, a un culto, ese pastor ni siquiera sabe cómo se llama usted. Ese pastor ni siquiera sabe. Y por eso la Biblia, hablando de Jesús, dice que las ovejas oyen su voz y saben que Él es el pastor. Por eso el pastor sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros, porque nos conocen. Si el hermano Davier no viene el martes, el pastor dice, oiga, raro, vamos a llamar al hermano Davier porque él viene los martes. Algo sucedió, ¿sí o no? Si tal hermano no viene el domingo, no importa que sea dominguero, dice, oiga, este hermano lleva un mes sin venir, allá está a la esquina el puesto de ese hermano y algo le sucedió. Hermano, permítame terminar, dice la Biblia, dice que nos sujetemos a los pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes que han de dar ¿qué? Que han de dar cuentas. Esto no se lo digo al hermano Artemo para decir, hermano Artemo, es que usted va a tener que dar cuenta por nosotros, no. Esto lo digo para la iglesia, que a veces decimos, ¿por qué se mete en mi vida? ¿Al que le interesa? Hoy en día, hermano, lamentablemente hasta demandas van y demandas vienen, y los pastores hoy en día están temerosos, hermano, lo digo porque me muevo en un medio pastoral por la gracia de Dios, y tienen mucho temor a veces de ir a aconsejar a alguien, porque ese alguien se puede levantar y lo demanda, ¿sí o no, hermano Artemo? Es lo que estamos viviendo en este momento. Cristianos y creyentes demandando al pastor y a la iglesia porque tal vez le dijeron que no hiciera esto, que no hiciera aquello, o porque le aconsejaron, no se case con fulano de tal, no le conviene. Ay, el pastor está metiendo, lo voy a demandar. Hermano, lo estamos viviendo. Que el Señor nos ayude y nos guarde irreprensible. Que amemos a nuestros pastores, hermano, que amemos a nuestros pastores. Y bueno, hoy hay una oración que hacer. Aquí está el hermano Artemo, aquí está la hermana Yolanda. Y yo creo que hoy podemos orar por ellos una vez más. Yo no sé si usted ora por los pastores de la iglesia. Hermano, qué bueno que nosotros oráramos por nuestro pastor y por todos los pastores. Hermano, donde haya un pastor hay una necesidad. Y donde hay un pastor hay unas ovejas necesitadas de que el pastor use o que Dios use a ese pastor. Yo creo que en esta noche, hermano Artemo, nos permita orar a su favor. Aunque la iglesia, escuche lo que voy a decir, aunque la iglesia y la Biblia, porque más que la iglesia, la Biblia no reconoce a la esposa del pastor como pastora,
La Biblia no la reconoce como pastora, sí reconoce que la esposa del pastor cumple dentro del ministerio.